Bueno, eh, comencemos, digamos, con algo relacionado, digamos, a qué es la transformación digital y de pronto analizando un poco que este par de palabras nos llevan mentalmente a una figura, a una imagen que no necesariamente es la correcta. Eh, Generalmente entendemos el término transformación como el paso de un punto A un punto B y listo, llegamos al punto B y se acabó. Lo cual en el caso de la transformación digital no necesariamente es completamente correcto. Y digital, lastimosamente, nos orienta a veces a únicamente cuestiones de TI, o sea, nada que ver con el resto de la entidad pública, de la empresa, de la corporación, sino únicamente con temas de TI. Pues el inconveniente, digamos, de estas dos palabras así es que nos están llevando de pronto en algunos casos a una imagen errada de la situación, porque realmente la transformación digital es una adaptación, ¿sí? O si lo llevamos a términos de transformación, es una transformación continua, ¿ya? Pero por el momento no podemos efectivamente establecer que sea una meta. No hay una meta prevista todavía la transformación digital. Estamos en unos muy primeros pasos de lo que se considera que es una transformación digital y por lo pronto entonces estamos en una adaptación. Digamos que en términos de una línea de tiempo, no podemos decir que vamos a transformarnos digitalmente en el siguiente año y se terminó. Todavía no es factible decirlo. Lo más factible de analizar por el momento es que es una adaptación continua, una transformación continua y por lo tanto no es una meta. Y en términos digitales ya revisaremos que no es necesariamente una cuestión de responsabilidad de la unidad de TI, es una cuestión un poco más gerencial. Es un cambio, ¿ya? De una cultura organizacional. Eh, es un cambio al interior de las empresas y entidades muy orientado y centrado en el cliente o el usuario o el ciudadano, ¿ya? No necesariamente es un cambio del branding, ¿sí? Literalmente de las formas, de los colores o de vernos ahora por internet o de poder relacionarnos a través de medios digitales, no necesariamente eso. Hay que revisar y analizar cómo centrarnos en el cliente, cómo volver al cliente, al usuario o al ciudadano, en el caso de las entidades públicas, la prioridad. Y entendiendo las necesidades de este ciudadano, cliente o usuario, poder buscar la manera de ser un poco más responsivos a sus necesidades. Por esto se necesita un cambio en cultura organizacional, es un cambio de nuestros colaboradores, de nuestra empresa o nuestra entidad completamente. ¿Para qué? Pues porque son decisiones que se toman con base en datos. Allí comienza un poco a verse la parte digital. Como vemos, no es TI o infraestructura de TI, son decisiones tomadas con base en datos. En datos que tenemos, digamos, ahora por montones, y que con tantos datos que tenemos no sabemos qué decisión tomar, porque estamos acostumbrados a tener datos en algunos informes y gerencialmente tomar una decisión. Pues no es así en este caso, no es tan práctico como eso. Debemos apalancarnos en algunas tecnologías que nos ayuden a tomar esas decisiones. Hay que de alguna forma tener tecnologías que capturen, analicen, transformen y den valor a los datos, que nos ayuden a tomar esas decisiones, que no sean decisiones de pronto como la costumbre, digamos, gerencial de cierta experiencia, de ciertas interacciones del pasado. Son importantes, claro que sí, pero el mundo ha cambiado bastante y los datos ya reales de las personas, los datos reales de los comportamientos están disponibles. Podemos capturarlos, podemos revisarlos, transformarlos, darles valor y tomar decisiones con base en ellos, apalancados en algunas tecnologías como el Internet de las Cosas, blockchain, inteligencia artificial, cloud computing y sobre todo ciberseguridad, porque estamos hablando de datos de las personas, estamos hablando de datos de todos. Es como nuestra misma vida, pero en el ambiente virtual. Por lo tanto, también necesitamos algunos candados, algunos cerrojos, algunas puertas, alguna privacidad. Por eso también es necesario hablar de ciberseguridad. Y finalmente, en este tema, ¿qué es transformación digital? Son mejores servicios prestados por entidades públicas y privadas. La idea es
ser más eficientes, más precisos, más conscientes con nuestros clientes, usuarios y ciudadanos, y de alguna manera buscar un cambio real en las vidas de las personas. Como vemos, pues sí se aleja un poquito del inicio en un punto A y finalización en un punto B, una transformación literalmente, y se aleja un poquito de que sea únicamente algo de la oficina de TI. Aquí traigo a colación algunos pasos previos, ¿sí? Que normalmente en algunas entidades o empresas toman como transformación digital. Eh, y son pasos previos, realmente no es que al hacer alguno de ellos ya se dio la transformación digital dentro de nuestra organización. No. ¿Que pueden ser necesarios? Sí, claro. Puede ser necesario alguno de ellos, o todos en algunos casos, para poder buscar la transformación. Pero el solo hecho de implementarlos no nos está transformando. Por ejemplo, si trabajamos en la implementación de infraestructura tecnológica, ¿ya? Ahora llevamos un cambio o una modificación o implementamos servidores o implementamos alguna solución o cámaras, pues realmente no es transformación digital. Puede darnos insumos, puede ser una cuestión de procesamiento, puede ser algo importante para el futuro, pero definitivamente no es una transformación digital el mero hecho de implementar infraestructura tecnológica. Puedo sistematizar algunos procesos. Aquí es algo súper importante. Tomar un proceso que existe y sistematizarlo no es transformación digital. Y uno diría, y entonces, si finalmente los procesos son la interacción con mis usuarios, con mis ciudadanos, entonces, ¿qué es transformación digital? Seguramente es tomar este proceso y repensarlo antes de ir a ponerlo en la parte digital, antes de sistematizarlo. Es repensarlo en nuestra nueva versión, digamos, que tenemos de nuestros ciudadanos y clientes conectados a través de un móvil. Entonces hay que repensar la forma en que lo harían, la sencillez de todo lo sofisticado que puede ser nuestro proceso debe ser muy sencillo porque la persona no quiere entrar en un proceso engorroso, largo, de trámite de larga data, de muchas autorizaciones, de muchos vistos buenos, de muchos checks. No, tal vez quiere algo más simple. Entonces, ¿qué hay que hacer? Antes de sistematizar el proceso, repensarlo y luego sí sistematizarlo en pro de un pasito más en la transformación digital. Un proyecto de tecnología, la instalación de, no sé, cámaras perimetrales, la instalación de alguna forma domótica en nuestras instalaciones para que sea un poco más afable y responsivo a las personas, a quienes ingresan, para que pueda detectar quién entra, quién sale, pues no necesariamente es transformación digital. Son algunos pasos previos, pero no por eso ya estamos transformados digitalmente. Contar con acceso a Internet, esto sí es básico, pero el solo hecho de contar con acceso a Internet no estamos ya, digamos, en esta era, pero es básico. O sea, si no tenemos acceso a Internet, pues sí que tenemos un gran problema y por allí veremos alguna iniciativa cerca al final de la presentación donde esto de contar con acceso a Internet pues es vital si queremos hablar de transformación digital. Un cambio, alguna actualización tecnológica, tampoco lo es, cambiar los servidores o cambiar los computadores. Actualizamos todos los computadores de la empresa, estamos en la transformación digital. No, no es todavía eso. O que ¿no? Mi empresa, mi entidad ya, todo lo hacemos en reuniones virtuales, como en este caso, no estamos en manera presencial. Pues no necesariamente esto es transformación digital. Y esto lleva a veces a esa confusión. Como les mencionaba, la transformación digital es un cambio de fondo que se apalancan las tecnologías para obtener unos resultados, pero no es únicamente llenar de tecnología alguna empresa sin saber exactamente cómo utilizarla. Entonces, ¿cómo abordamos la transformación digital? Esto, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo damos esos primeros pasos? Entonces, que es importante entender algunos cambios que se tuvo. Eh, Antes de la pandemia, la parte de la transformación digital era tomada como un tema interesante, de vanguardia, que tal vez algunas empresas querían perseguir más por la moda que porque sabían exactamente qué valor les generaba, y unas muy poquitas sí sabían que de alguna manera esto les iba a brindar unos réditos enormes, más si de pronto eran de los primeros que le jugaban a esto. Por ahí algún inconveniente de que si son uno de los primeros, pues podemos cometer ciertos errores que pueden costar. Entonces, a veces es bueno
dejar que un poquito evolucionen las cosas. Pero evidentemente no era un tema, digamos, mandatorio. Era simplemente un tema interesante, importante. La pandemia nos enseñó que la transformación digital es una prioridad. Y hoy, en un escenario post-pandemia, sabemos perfectamente que la transformación digital es una prioridad, de que es necesario analizar y revisar qué es esto desde nuestras entidades, instituciones, organizaciones, y empezar a definir qué es lo que se va a hacer. Más allá de medio entender un poco las palabras transformación digital, buscar la manera de cristalizar eso al interior, de generar eso, ese valor que tiene por dentro esta definición. Y uno de los primeros insights es, esto no es lo mismo para todos los casos. Esto depende del sector y de los retos que tenga cada organización. Si mi organización todavía usa mucho documento en papel, el Internet es únicamente para enviar algunos correos, pues tengo unos retos fuertes en transformación digital, definitivamente. ¿Ya? Si ya estoy un poco más avanzado, si todos mis documentos están digitalizados, si todo está sistematizado, cuento con unas bases de datos, pues tengo algunas bases para avanzar en ello, pero no solamente que esté digitalizado todo ya me transformó. Recuerden que es necesario poder analizar hacia el interior cómo transformar la organización para que verdaderamente se apalanquen herramientas digitales. Entonces, no es lo mismo para todos los casos y el sector pues también es cambiante. Según el sector donde me esté desempeñando, se supone que el sector TIC, por ejemplo, debería ser uno de los más cercanos, digamos, a este tema, y un sector de pronto que no siempre esté en contacto con el tema TIC, pues podría estar un poquito más lejos del tema. Por lo tanto, pues el reto es más fuerte para ese sector que está un poquito más lejos del sector TIC, pero se sorprenderán que en muchos países el mismo sector TIC está bastante alejado de las TIC y eso es un gran inconveniente. Un punto importante para abordar transformación digital, se necesita no nuevos colaboradores, no es cambiar el personal por unos que sí tengan conocimientos y habilidades. No, no. En este momento, decir que alguien tiene suficientes conocimientos y habilidades para abordar la transformación digital no es verdad. Es completamente imposible decir que alguien en este punto tan incipiente de la transformación digital podemos indicar que alguien se las sabe todas. Aquí lo que hay es que buscar estandarizar un poco dentro de nuestra organización esos conocimientos y habilidades básicos para que entre todos, así como se hace el producto o servicio que ofrece una compañía, entre todos, así se necesita que esa transformación se haga entre todos. Pero necesitamos cierto estándar de conocimiento y habilidades para todos los colaboradores, de tal manera que entre todos busquemos saltar, superar este obstáculo y pasar a una era de transformación y cambio permanente en torno a la digitalización de las cosas. Y definitivamente, con esto que hemos mencionado, evidentemente requerimos un cambio en la forma de liderazgo. No puede ser ese liderazgo, digamos, normal, basado en un poco en la causalidad, en la experiencia, en la comparativa, desconociendo los datos que tiene nuestra empresa. Ahora tenemos datos, ahora podemos capturar datos, ahora podemos capturar datos que nos generan comportamientos, con el respectivo análisis, evidentemente. Ahora debemos buscar esa caracterización de nuestra actividad como entidad pública, privada, de nuestro negocio como organización privada, para tomar estas decisiones adecuadamente. Entonces se necesita un cambio en la forma de liderazgo definitivamente. Algunas claves, ¿cierto?, en la transformación digital de una organización. Entonces, importante, y lo recalco, no es un desafío técnico, ¿ya? En cuestiones de tecnología existen N herramientas hoy y existirán muchas más porque todavía no han avanzado, digamos, todas las organizaciones en reconocer todas sus necesidades. Entonces, todavía es un poco difícil poder decir que están todas las herramientas disponibles. Hay muchas herramientas disponibles, pero todavía faltan algunas que en la medida en que las organizaciones se entiendan a sí mismas, van a poder requerir de soluciones específicas, adaptadas, personalizadas o de pronto un poco comerciales y comunes, según su avance. Pero definitivamente no es un desafío técnico. Digamos,
Las herramientas tecnológicas, muchas de ellas ya existen. Es un desafío organizacional. Es una cuestión de planeación de una organización para llegar a un punto determinado. ¿Y cuál es ese punto determinado? Como toda organización, generar valor. O como toda entidad pública, sí, generarle valor, no necesariamente monetario, directo a sus administrados y a sus ciudadanos, pero sí generarles un valor, por ejemplo, en disminución de tiempos. Es bastante importante disminuir los tiempos de respuesta de muchas cosas. El tiempo es dinero, el tiempo es oro, dicen muchos. El tiempo es vital para las personas y el podérselo minimizar, disminuir desde la entidad pública sería importante, ser más preciso y oportuno con muchas de las interacciones que tiene una entidad pública. Entonces, allí hay un valor, evidentemente, hay que generar un valor. En el caso de las entidades privadas, pues el valor sí que se ve económicamente hablando en algunos casos, pero también se puede generar valor hacia sus clientes para poder generar un marketing importante y hacer una diferencia respecto a la competencia. También puede generar valor para todo su personal de colaboradores. Entonces, hay unas interesantes opciones de generación de valor que necesariamente pasan por un desafío organizacional, no necesariamente técnico. Y después de que se define cuál es ese desafío, cuáles mis objetivos, la búsqueda de mi transformación continua, hacia dónde voy, es que ahí sí voy a buscar qué herramientas de este toolkit de tecnologías me pueden servir para apalancar mi desafío organizacional. Definitivamente no es una responsabilidad de la unidad de TI y esto sí que es importante indicarlo porque de las unidades organizacionales más sacrificadas en pandemia fueron las unidades de TI. Fueron los que estuvieron en la vanguardia de empezar a responder con muchas cosas para las cuales tal vez no estaban listos o seguramente eran de esas unidades de TI muy proactivas que muchas veces golpearon a la puerta sobre ciertas necesidades de cambio, de refuerzo, de modificación, pero no eran atendidos porque no se consideraban una prioridad desde la gerencia general. Y sucedió que efectivamente en plena pandemia pues se convirtieron en prioridad y tuvieron que sacar bajo la manga soluciones que no estaban completamente testeadas, soluciones para poder continuar la vida y continuar trabajando. Y ahora ellos tienen muchísimo aprendizaje. Aquí lo importante no es, ya no hay pandemia, volvemos a nuestra normalidad y desconocemos lo que esta unidad aprendió. Hay que tomar y capitalizar todo este aprendizaje de la unidad de TI y buscar la manera en cómo las decisiones organizacionales, las decisiones gerenciales, administrativas a nivel de directores, subdirectores, presidentes, comienzan a tener un apalancamiento con TI. No es tome unidad de TI, haga la transformación digital. No, la unidad de TI nunca va a poder tener el comando de modificar nuestros procesos internos, de modificar la toma de decisiones, de modificar la forma en la que se trabaja con la gente y con los colaboradores. Es una herramienta más para poder lograrlo, pero definitivamente la responsabilidad sí está a nivel de la cabeza organizacional. Eh, es necesario involucrar a todos los colaboradores, porque de alguna forma tendrán impacto cualquier cambio que hagamos dentro de nuestras organizaciones. Se van a ver impactados y de pronto al verse impactados de manera desinformada, lo van a entender de manera negativa. Y esto, pues, no es bueno. Es importante involucrarlos a tiempo, darles a conocer qué es lo que se quiere, cómo se quiere, darles a conocer, digamos, la manera en la que se va a generar valor y cómo se beneficia la empresa y finalmente todos. Digamos, un grupo muy importante entre los colaboradores son los tipos de reguladores o sindicatos. Ellos, evidentemente, pues están allí para velar por muchas de las acciones que se toman, pero deben estar completamente involucrados y deben, digamos, entender, y es responsabilidad, evidentemente, del cambio organizacional, hacerles entender cuál es el rol de la empresa en la transformación digital. No es una sustitución de talentos, no es una, digamos, cambio en la forma de trabajar para trabajar más horas, digamos, desde casa y sin ningún control. No, es una manera de hacer entender cuál es la generación de valor en esta nueva realidad. Porque una empresa
que no busca esta transformación digital para su generación de valor en esta nueva realidad, podría llegar a caer, digamos, en algún inconveniente económico. Y si las empresas tienen inconvenientes económicos, pues ya no hay empresa y tampoco hay sindicato. Entonces es importante buscar la manera en cómo los colaboradores hacen parte de esta transformación digital, se involucran, dan sus inputs, están capacitados y habilitados en esta nueva forma de ver el mundo y generan valor para la empresa para que todo siga muchísimo mejor, digamos, que lo que estaba. Ahora bien, es importante, digamos, tener algunas iniciativas porque a veces no estamos preparados para este tema. Por eso, digamos, el input más importante es contar con las capacidades necesarias y ya veremos más adelante de pronto algunas iniciativas que habrán que tomarse, no para nosotros convertirnos todos en ingenieros en computación o todos científicos de datos, todos expertos en Big Data, en inteligencia artificial. No, no necesariamente. Es importante reconocer la importancia de las diferentes ciencias, la importancia de las diferentes profesiones para poder tomar como inputs e insights para tomar decisiones. No necesito, no, yo soy gerente de una empresa y soy abogado, o sea, no tengo ni idea eventualmente de datos y científicos de datos y de manejo de información. No necesitas saberlo, necesitas saber que hay unas herramientas sobre las cuales ahora te ayudan a tomar decisiones. Necesitas aprender a manejar esas herramientas, no necesariamente ir a entender cómo se hace la parte de análisis de datos profundo, no se necesita, pero sí se necesita tener la mente abierta porque definitivamente no será la misma manera del manejo anterior, un poco más basado, insisto, en intuición y en comparación con lo que ocurrió hace 15 años en no sé dónde, 20 años en no sé cuál. Ahora tenemos datos, ahora podemos hacerlo un poco diferente. Y una clave también interesante, no siempre es necesario ser el primero, sobre todo si no somos muy, digamos, muy dados a los cambios y a la posibilidad de esa resiliencia de que yo, digamos, puedo colocar algún capital a riesgo y si no sale bien no pasa nada, lo tomamos como una prueba, un aprendizaje. Entonces no es bueno ser el primero, es bueno, digamos, generar una estrategia de cómo voy a enfrentar la transformación digital de mi organización. No estoy preparado para ser el primero. Si no estoy preparado para ser el primero, pues mejor de pronto reviso cómo trabajo en temas de innovación, y, efectivamente orientados a mi usuario, cliente, ciudadano, y cómo monitoreo cómo lo hacen los demás, pero tampoco esperar a ser el último. Evidentemente, pues si yo soy el último, sobre todo, bueno, no, claro, en ambos casos, tanto en el sector privado, pues pierdo efectivamente dinero, pierdo valor, y en el caso público, pues mis administrados, los ciudadanos o mis usuarios que interactúan, pues les voy a generar valor muy tarde y habrán perdido muchísimo tiempo antes de poder entrar en esta fase de la transformación digital. Entonces sí es importante, si no estoy dispuesto a ser el primero, de pronto arriesgar un poco, más bien generar una estrategia de innovación y monitoreo para tomar la decisión adecuada antes de ser el último. Aquí es importante reconocer, eh, esto de la transformación digital es de uno solo, es de una empresa solamente, aislada, y la respuesta es no. O sea, definitivamente, al ser una nueva realidad, no es algo que no, eso es solamente para las grandes empresas. Yo soy una empresa pequeña, yo soy una empresa, no sé, nada que ver con esto, ni siquiera estoy automatizado y eso no me genera valor, entonces, digamos, me quedo aislado del resto. No, definitivamente la transformación digital sí involucra, digamos, por decirlo, a todo un país y hay un reconocimiento de actores, por lo menos en estos 4 grandes grupos, que son también una opción. Podríamos dividirlos en más, claro que sí, pero digamos que aquí estarían unos grupos muy relevantes con unas tareas muy específicas. Uno de los grupos que tiene más impacto, ¿ya? Yo diría, todos son importantes. Desde mi punto de vista, muy importante es la academia y el de posiblemente más impacto es la administración pública. Eh, la administración pública, ¿por qué tiene impacto? Porque la generación de valor al ciudadano, el potencial de generación de valor al ciudadano que tiene la administración pública, si logra
adaptarse a estos cambios permanentes de la transformación digital es altísima. Todos dependemos de los trámites, los permisos, las interacciones con la administración pública en todos los sentidos. Por lo tanto, una optimización, una transformación digital en la administración pública tendría un impacto general en todos los actores que están aquí y la población en general. Entonces, sí es importante este actor y repensar de alguna manera este actor para que pueda impactar de manera genérica a toda la sociedad, donde su generación de valor está en los ciudadanos. No necesariamente está en retomar más dinero, es en los ciudadanos. Otro actor importante es la sociedad, eh, y en este actor es necesario pensarlo desde el punto de vista que va a ser un usuario fuerte y debo transformar mi organización o mi entidad pública en la manera en que la sociedad me entienda. No es que la sociedad no está capacitada, luego no me entiende. Entonces es un problema del gobierno, tienen que educarlos, no sé qué. No, no necesariamente. Nosotros tenemos que ser lo más fáciles de entender posible. Tenemos que pensar en el que nos va a leer, en el que nos va a ver, en el que va a interactuar con nosotros. Y no necesariamente tiene que ser experto. No necesitamos, insisto, que todos los ciudadanos de un país sean expertos científicos de datos o ciencias de la computación para poder entendernos. No. Lo que necesitamos es nosotros entenderlos para que sea fácil e inclusivo ese conocimiento hacia la sociedad. Por lo tanto, es un punto bastante fuerte de pensar a la hora de hacer transformación digital. No vaya a ser que terminamos transformándonos digitalmente, nos entendemos nosotros mismos al interior de nosotros mismos, pero nuestros clientes no nos entienden y por lo tanto terminaríamos perdiéndolos por una solución que tal vez proponga la competencia en el que sea muy transparente entenderse con el negocio y pues no sea una cuestión ni de calidad ni de oportunidad, sino de entendimiento en esta transformación digital, la que nos quite nuestros clientes eventualmente. De las empresas, aquí, digamos, las empresas, insisto, tienen que cambiar un poco su forma tradicional de liderazgo, su forma tradicional de pensar, debe enfocarse un poco más en esta necesidad de que, de alguna manera, nosotros mismos, tanto los directores, gerentes y colaboradores, tenemos que capacitarnos en algunos temas para entender más fácil el mundo digital, para entender la generación de valor, para repensar nuestros procesos y procedimientos y optimizarlos en pro de estas herramientas nuevas que tendríamos, eh, olvidar un poco, reaprender, y es difícil, digamos, dejar atrás lo que hemos aprendido eh, en temas como el uso del papel, los archivos, la necesidad de la interacción directa, porque esto frena muchos negocios eventualmente y nos pone obstáculos a la hora de implementar algún tipo de transformación digital. Pero además de eso, buscar la manera de entender nuestro negocio a través de los datos, no necesariamente a través de la interacción directa. Y esto sé que es muy difícil para muchas personas, pero mientras nosotros tenemos la interacción con X cantidad de clientes en el día, los datos las han tenido durante años con muchísimos más clientes que con una debida análisis en cuestión de horas nos pueden dar unos insights, unos inputs muy importantes para nuestro cambio de frente en nuestra empresa. Cosa que con la interacción directa y diaria de N cantidad de clientes diarios y no sé cuántos en el mes, nunca vamos a poder tener, nunca vamos a poder tomar esas decisiones de esa manera y no tan rápido. Y la academia, digamos, yo lo mencionaba como el actor más importante porque definitivamente es el apalancador perfecto. No solo, no es responsabilidad únicamente de la academia necesita recursos de la sociedad, de las empresas y de la administración pública. Aquí todos están actuando unos con otros, pero sí es el responsable de la academia de indicar cuál es ese derrotero, hacia dónde quiere de alguna manera especializar, qué otra búsqueda de conocimiento se requiere para encontrar la tecnología adecuada en el momento adecuado para poder, digamos, de alguna manera apalancar esa transformación. Sin la academia, definitivamente, estaríamos a la merced de lo que otros desarrollen, de unas soluciones genéricas que eventualmente no corresponden a la necesidad de nuestra empresa, organización o entidad pública o de nuestro país y su idiosincrasia, y estaríamos, pues digamos, copiando y pegando y de pronto con soluciones no muy precisas o para nada precisas.
La academia digamos, es un spin-off muy necesario para poder adaptar según las necesidades, para poder producir todas estas herramientas que tal vez hoy todavía no tenemos, porque no hemos reconocido nuestros derroteros de organización y de evolución, pero sí efectivamente la academia puede tener la solución a todos estos problemas que se nos puedan presentar. Hay algunos habilitadores de la transformación digital, ¿cierto? Que son necesarios y que debemos reconocer de alguna manera, comenzar a trabajar en ellos. Los datos, he hablado mucho de los datos y cualquiera no, pero es que en nuestra empresa ni siquiera tenemos una buena base de datos. Pues no, no es solo eso, es aprender a capturar los datos, ¿ya? Para luego poder llevarlos a un análisis y a una transformación en pro de generar valor. Es como estos datos que tenemos, que están muchas veces públicos, ni siquiera tenemos que capturarlos nosotros, sino que ya están capturados, están habilitados, están públicos, hay datos abiertos en muchos lados, cómo nos pueden generar valor a partir de la transformación de ellos. ¿Y qué nos transforma? Pues la tecnología adecuada, el equipo de trabajo adecuado, que busca cómo eh, entrar en estos datos, analizarlos y encontrar respuestas a unas preguntas que tal vez siempre hemos tenido, pero que nunca habíamos podido resolver. Se necesita evidentemente infraestructura tecnológica y servicios digitales. Necesitamos infraestructura digital de alguna manera. Necesitamos conectarnos, necesitamos tener internet eventualmente, necesitamos tener captura de datos adicionales muy orientados tal vez a nuestro negocio, a nuestros usuarios. Necesitamos competencias digitales en todos los niveles. Insisto, no es que todos seamos científicos de datos de la noche a la mañana, no. Más bien es poder entrar en este mundo, dejar de pensar que el celular inteligente no lo entiende todo el mundo, no, este lo puede entender todo el mundo. Lo que pasa es que hay que generar ciertas competencias digitales, comenzar tal vez por la educación, pero eso no quiere decir que la persona que hoy ya tiene cierta edad no se le pueda de alguna forma acercar a la tecnología. Si la tecnología hoy no se puede acercar a una persona, el problema no es de la persona, el problema es de la tecnología. Entonces, allí es donde tenemos que buscar la manera de acercarnos a la población en general para generar estas competencias digitales en todos los niveles. Financiación, definitivamente, esto pues no es gratis ni se da por, digamos, solo, de alguna manera se necesita un apalancamiento, en algunos casos muy fuerte de gobierno, en otros casos muy fuerte del sector privado, si queremos de alguna manera poder avanzar en esto. Sin financiación, pues realmente de todo esto que hemos hablado prácticamente no haríamos nada. Se necesita un liderazgo digital, que es un poco diferente al liderazgo tradicional. Hay que, y en este liderazgo digital es algo que tal vez hasta ahora se está formando. El líder digital no necesariamente ya existe, está innato y ya nos vamos a la universidad tal y ya, líder digital. No es tan fácil. Este hay que formarlo, es como esos gerentes que se formaban con el tiempo. Aquí tenemos que formar líderes digitales muy centrados, digamos, en esta transformación digital y muy centrados en estos ítems que se requieren para poder habilitar la transformación digital. Una gobernanza, ¿cierto? Para poder determinar de alguna manera los lineamientos bajo los cuales se manejan datos, se procesan datos, se genera valor de los datos y dónde queda ese valor. Y comenzamos a hablar, imagino yo, de temas de autor y de dónde nació el insumo de los datos y a quién pertenecen ciertos dividendos. Toda esa parte hay que definirla para tener una solidez, un marco institucional claro, tanto en organizaciones privadas como públicas, que le faciliten la transformación digital. Y seguridad digital, porque, insisto, será toda nuestra vida, todo lo que conocemos, pero en el mundo virtual, en el mundo de los datos. Y si estos datos no están debidamente resguardados, debidamente protegidos, pues es lo mismo que a partir de hoy dejar la puerta abierta de nuestra casa y que entre quien quiera y saque lo que quiera y haga lo que quiera. Entonces es importante hablar de seguridad digital. Y una cultura de cambio. La resiliencia es súper importante. Si no se tiene una cultura de cambio, si la respuesta es así se ha hecho siempre y así está bien, pues tenemos un problema. Definitivamente ahí no va a haber transformación digital. Si se ha hecho siempre así y no ha pasado nada, pues no es la respuesta. Debemos tener una resiliencia, debemos tener una capacidad de repensar lo que hacemos, por bien que nos parezca. Seguramente todos en nuestros trabajos hacemos todo muy bien, pues porque si no, no tendríamos trabajo, pero definitivamente es bueno repensarlo.
Y por ahí repensándolo, de pronto encontramos que tenemos algunas soluciones, que tenemos algunos derroteros, que podríamos hacerlo diferente. No, ni siquiera voy a decir mejor, porque seguramente lo estamos haciendo muy bien. Lo podemos hacer diferente y al hacerlo diferente, tal vez abarcamos un poco más de nuestro ciudadano, de nuestro cliente, de la necesidad de la empresa y somos un poco más resilientes a este cambio y por ahí de hecho encontramos que la transformación digital nos puede ayudar en ese cambio. Quiero traerles aquí rápidamente, ya en la última parte, un ejemplo, digamos, de iniciativa, digamos que las más complejas que he encontrado son las iniciativas de gobierno. Las iniciativas de empresa son un poco más enfocadas y directas a sus clientes, pero las de gobierno, que seguramente son las que más fuertes se deberían estar apalancando y donde, digamos, a veces es más difícil encontrar que estos temas se muevan más rápido, pues son las más importantes donde pues no debe quedar solamente en lo escrito, sino debe llevarse a la práctica. Aquí en este ejemplo traje a colación la política de transformación digital del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Eh, Resumí muchas cosas, evidentemente, en el documento, que es bastante complejo. Está mucho más detallado para quien lo desee consultar, pero digamos, en resumen, de hecho, hasta el objetivo está resumido, busca, y aquí hay unas palabras claves muy importantes, aumentar la generación de valor social y económico a través de la transformación digital del sector público y del sector privado. Entonces, miren que el objetivo no es la transformación digital, aunque se llama política de transformación digital. El objetivo no es la transformación digital, el objetivo es aumentar la generación de valor social y económico. Y esta es la primera claridad que enlaza con nuestras primeras diapositivas, donde no es una cuestión de técnica, no es una cuestión de TI, es una cuestión de generar valor. Y para generar valor, ahora que tenemos tecnologías, pues podemos apalancarnos en ellas. Pero siempre ha sido una cuestión de generar valor social y económico. Entonces, lo que pasa es que ahora tenemos una herramienta y la tecnología ha avanzado tanto que nos da algunas opciones para hacerlo de una manera distinta y para capitalizar aún más, ¿ya? Algunas acciones que están dentro de esta política de transformación digital del Departamento Nacional de Planeación de Colombia están disminuir el desconocimiento del sector privado. Allí hay un pequeño diagnóstico en el que efectivamente, pues increíblemente, o más bien certeramente, hay un desconocimiento fuerte del sector privado en temas de transformación digital. Por lo tanto, las empresas tienen, todo el sector privado tiene algunos inconvenientes, quiere evolucionar porque digamos, la intención del sector privado siempre va a ser generar más valor, tanto social como económico, sobre todo económico, pero desconocen que existen ciertas herramientas que les pueden ayudar. Desconocen que, aunque las herramientas cuestan, en el mediano plazo, la capitalización de las mismas puede ser más alto. Entonces se paga sobrado la herramienta y supera lo que tenían. Pero ese desconocimiento lleva a permanecer, digamos, en ese estado y no dar el siguiente paso. También reconocen por ahí que efectivamente hay que ajustar la normativa para facilitar la adopción de la transformación digital. Y esto parecería, digamos, pues como obvio, ¿no? No obstante, en varios países, en varias, digamos, organizaciones, instituciones, no solamente Colombia, sino en general de la TAM, tal vez hay alguna ley, alguna norma por allí que dice que la firma debe ser autógrafa y en documento en físico, en papel, una cosa así por el estilo. Esto evidentemente, pues es un obstáculo, porque si yo voy a cumplir con cierto trámite o cierta documentación y me exigen que según la ley debe ser de esta manera, pues estamos lejos de la transformación digital, definitivamente. Y obviamente habrá que ajustar ese tipo de normativas. Esto solo es un ejemplo jocoso, digamos, de alguna manera, no tan jocoso porque de hecho es verdad, pero sí nos da alineamientos de tenemos que repensar, y aquí está la parte también del gobierno, no solamente repensar en la forma de la organización, sino repensar en las normas que están, que no le permiten o no facilitan la adopción de transformación digital. Y esto, insisto, tal vez antes de pandemia, pues como era un tema como interesante, pero pues no era relevante, luego con la pandemia se tornó un poco relevante y muchos gobiernos tuvieron que tomar decisiones muy apresuradas para permitir que los países se siguieran moviendo apalancados en las tecnologías y buscaran superar todo este, digamos, todo este compendio normativo que bloqueaba muchas cosas. Y se hablaba, de hecho, en su momento, de que este compendio normativo, apenas pasara la pandemia, volvía a su statu quo anterior. Creo que ya la respuesta fue evidente y es evidente que no vamos a volver al statu quo anterior.
más bien que aprendimos cómo hacer muchas cosas de una manera un poco más eficiente de lo que pensábamos y teníamos en nuestra mente de lo que se hacía, y digamos también con la lentitud que da modificar una norma, y nos dimos cuenta que sí es posible modificar muchas cosas y podemos hacerlas, digamos, muchísimo mejor y mucho más optimizadas. Entonces, por allí tiene que haber ajustes normativos. También habla de actualizar la política de gobierno digital. La política de gobierno digital pues, es una política anterior, digamos, a todo este desarrollo fuerte de transformación digital. Por lo tanto, iba solamente tal vez orientado a digitalización de trámites. Ahora, pues, es un poco más fuerte. Tendría que actualizarse la política para ir a una parte de transformación digital del Estado, donde seguramente no es solamente digitalizar un trámite, sino repensar un proceso o tal vez revisar si el trámite tiene sentido o se elimina. Alianzas internacionales porque pues definitivamente eh, no estamos aislados. La transformación digital pues está inmersa en la globalización. Necesitamos alianzas internacionales también para cruzar sobre todo conocimiento, fondos, interacciones. Las ayudas entre países son súper importantes porque generan réditos para ambos. Entonces, esa parte de la alianza internacional tradicional versus la alianza internacional en la era de la transformación digital es un cambio de paradigma tremendamente fuerte, que es complejo. Las relaciones entre los países pues no son una cosa, digamos, muy fácil, tienen muchísimo protocolo y tal vez hasta eso habrá que repensarlo, en esos términos y en esos protocolos de las relaciones entre los países. Tiene también por allí algunas acciones relacionadas con iniciativas de fomento al emprendimiento y la transformación digital, evidentemente fondos y programas específicos que impulsen esta parte, que impulsen la promoción de la innovación en tecnologías para poder, digamos, apalancarlas, lo que les mencionaba, hay bastantes tecnologías. Tenemos todo un toolkit de tecnologías desarrolladas, pero tal vez no son ni la punta del iceberg de todo lo que habrá que desarrollar para todas las necesidades que tendrán las empresas y organizaciones. Entonces, sí se necesita de alguna forma promocionar innovación en TIC. Hay una línea muy interesante de ejecución de iniciativas de alto impacto. Es una cuestión de asuntos públicos donde un sinnúmero de entidades tendrán unas tareas de revisar sus procesos y procedimientos, porque, como mencionaba, el alto impacto sobre todo está de la mano del gobierno. El gobierno tiene la interacción con todos los ciudadanos, entonces un pequeño cambio en el gobierno estructural y en todas las entidades genera un gran impacto a la población. Y un gran impacto a la población es una generación de valor tremendamente alto. Por ejemplo, en su momento, construir infraestructura de autopistas, de vías, de ferrovías, generaban unos impactos bastante fuertes a los ciudadanos, ¿verdad? Pero ahora resulta que tener una capacidad de poder impactar a través de los datos genera también unos réditos bastante enormes. Entonces, tal vez ya no es ir y construir vías, sino construir infraestructura digital, modificar procesos y generar un valor bastante alto. Eh, También está la parte de desarrollo de competencias digitales, súper importante. Estas competencias son, digamos, para todos, las básicas, porque también están la parte de impulsar el desarrollo de inteligencia artificial y otras tecnologías digitales, que esta parte se ven en la capacitación fuerte, donde entra un poco más la academia. Eh, con base en estas iniciativas, pues hay algunas que se han desencadenado a partir de, digamos, de esa política. Y como les decía, no solamente quedó la política y esa fue, sino que la política empezó a desarrollar más ítems, más necesidades para esta evolución. Y entró, por ejemplo, la declaración de la importancia estratégica de un proyecto de desarrollo y masificación de acceso a Internet. Entonces ya no se ve como un lujo, se ve como algo completamente estratégico. Una política nacional para impulsar la innovación en prácticas educativas a través de tecnologías digitales, una política de confianza y seguridad digital. Esta parte de confianza y seguridad digital es súper importante porque pues en la red todo se convierte en transaccional y pues si estamos haciendo transacciones necesitamos, digamos, un apalancamiento fuerte en confianza. Que las personas no piensen que si es por Internet, pues no funciona, más bien cómo aprender a utilizar debidamente el Internet, pues porque en Internet se encuentra de todo, pero hay que saber de alguna manera entrar. Es como ir al banco, pues yo puedo ir al banco o puedo ir a la oficina del lado que parece el banco y también me reciben la plata, pero no sé si es el banco. Así como lo reconozco de manera física, así debo aprender a reconocerlo de manera digital. Eh, Hay una declaración de importancia estratégica de un proyecto de acceso para
acceso universal de Internet, literalmente, en zonas rurales y apartadas. Es decir, no podemos comenzar a digitalizar tremendamente las grandes urbes y dejar atrás las zonas rurales y apartadas. Esto hay que intentar hacerlo lo más ecuánime posible. Hay una política nacional de comercio electrónico que también se desagrega a partir de esto, que es esencial porque pues, aquí comienza realmente el comercio como tal en la era digital. Hay un plan nacional de infraestructura de datos, se crearon un comité de transformación y economía digital, se definió una metodología prospectiva para de alguna forma formular políticas públicas. Claro, un insight muy importante porque eso va a cambiar la forma de hacer los procesos en la era de la transformación digital. El fundamento y el aprovechamiento de los datos para tomar decisiones. Es decir, el sector público tiene muchísimos datos y ya se vuelve necesario que los utilice para tomar decisiones, no solamente para consignarlos y guardarlos en los archivos. Y proyectos de analítica de datos para el Estado, donde comienzan a listar un montón de proyectos en diferentes entidades que pueden tener, digamos, algunas modificaciones en cómo hacen las cosas las entidades. Finalmente, ya para cerrar, hay una expectativa alrededor de la transformación digital y con todo lo que hemos mencionado. ¿Y por qué? Pues porque de alguna manera estamos más conectados, el conocimiento está un poco más cerca de nosotros, ya no es ir hasta la biblioteca y encontrar un libro, hay muchas cosas que están en Internet. Los libros no se van a suplir, evidentemente, pero hay muchas cosas que nos puede, digamos, solucionar nuestras inquietudes en Internet. Y de alguna forma, cada vez que más lo alimentamos, pues más información hay en la red y democratiza un poco el conocimiento. Entonces nos lleva a unos retos de manejo de información y de tantísima información que tampoco podemos tomar decisiones. ¿Y para qué? Para un cambio. Realmente aquí lo que se busca es optimizar, es un cambio de vida. Entonces la transformación digital no es el internet y el celular y el computador y mi trámite en línea, sino el conjunto de todo lo que yo puedo hacer internamente también transformando la organización para hacer un cambio real hacia las personas, un cambio en la forma de vivir, economizar tiempo, la forma de trabajar, de poder familiarizarme con las demás personas. Las redes sociales cambiaron totalmente ese paradigma de poder entablar relaciones con otras personas. Muchísima gente tiene su mayoría de amigos virtuales, no se conocen físicamente y son muy buenos amigos y virtuales, mucho más que si lo fueran presenciales. Entonces sí es un cambio totalmente de paradigma y la transformación digital vino a eso y vino para quedarse. Y si vamos al sector TIC, y ya para cerrar, de pronto y mirar algunas de las preguntas y respuestas, aportes, pues encontramos que de alguna manera el sector TIC está interactuando, ¿cierto?, entre el Estado y la empresa y nos facilita la vida, pero a veces encontramos que el sector TIC es el llamado, de hecho por llamarse TIC, es el que está llamado a la búsqueda, digamos, de estas soluciones, a ser como la punta de lanza. No siempre sucede, ¿cierto? Pero es el que está llamado a mostrar evidencias. Y si hacemos divagamos en un pequeño ejemplo que ya de pronto nos lleva un poquito a lo que hacemos en parte con Tesamérica y nuestra interacción con el sector, es un ejemplo relacionado, por ejemplo, con la parte de gestión de espectro. En gestión de espectro radioeléctrico, pues eh, todo lo que hemos indicado se puede revisar, analizar y podemos automatizar todo un proceso de gestión de espectro radioeléctrico. Digamos, los lineamientos, las condiciones, las normas, las recomendaciones internacionales, todo esto está dado para que de alguna forma se pueda revisar, sistematizar, repensar para optimizarlo y automatizarlo completamente en todas estas interacciones. Inclusive se podría ir a la punta de lanza de trabajar directamente y muy fuertemente con dispositivos de tipo radio cognitiva o, digamos, dispositivos automáticos que de alguna forma se acomodan al uso del espectro y esto de alguna forma nos garantizaría llevar a un uso eficiente de este recurso que es limitado. Es decir, si ya se llenó, pues ya no hay más forma de explotarlo. Pero si vamos un poquito más allá y automatizamos, no quiere decir que los permisos desaparezcan, no, se puede automatizar este tema de los permisos y la interacción con el Estado, pero hacerlo muy rápido, muy eficiente. Sin el sello, la firma, la carta, los no sé cuántos días hábiles para la respuesta, sino hacerlo en el término en el que los dispositivos y las tecnologías dan una respuesta, que son términos de milisegundos, entonces pues para nosotros sería prácticamente inmediato, serían decisiones muy rápidas, serían eficiencias económicas para el sector privado y eficiencias sociales para el sector público tremendamente altas y cambiaría la vida de las personas. Entonces,
Las herramientas en muchos casos ya existen, muchas están en desarrollo. Hacemos parte de algunas herramientas que buscan hacer esta transformación y pueden ser un muy bonito ejemplo, digamos, de esta parte de transformación digital en el sector TIC y en este caso enfocado a aspecto radioeléctrico, pero así hay miles de ítems en la sociedad que se pueden transformar digitalmente.